esta es la clase de la tercera. La tercera clase tiene que ver con medida de tendencia central en datos agrupados y en datos no agrupados, ¿no? El objetivo de esta clase dice: al término de la clase, el estudiante estará en condiciones de calcular, de interpretar y saber usar las medidas de tendencia central. Bueno, ustedes saben que las medidas de tendencia central son tres, ¿no? La media aritmética, la mediana y la moda. Ustedes tienen que saber calcular e interpretar estas medidas de tendencia central, tanto en datos agrupados como en datos no agrupados. La segunda fase en un trabajo estadístico es, bueno, ustedes saben que la primera fase en un trabajo estadístico es conocer los conceptos básicos de la estadística, ¿no? Ese es fundamental en la estadística para poder elaborar nuestro proyecto de investigación. Conocer qué es unidad de análisis, qué población, variables, cómo se clasifican, ¿no? En una segunda fase es cómo ordenar nuestros datos en tablas y gráficos, ¿no? Eh, cómo poder construir tablas de frecuencia, qué gráficos son apropiados para variables cuantitativas, para variables cualitativas. Y la tercera fase tiene que ver con el cálculo e interpretación de medidas estadísticas. Generalmente siempre se empieza con la medida de tendencia central, ¿no? Porque esas son las medidas base para hacer un análisis estadístico de los datos. Entonces es importante de que el investigador sepa cómo calcular e interpretar las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión, eso más que todo. Miren, en esta diapositiva dice: existen dos tipos de medidas de resumen, de tendencia central y de dispersión. Dentro de las tendencias central están las medidas de posición. Por ejemplo, las medidas de posición tenemos los cuartiles, los deciles, los percentiles, ¿no? Hay algunos autores que estas medidas lo colocan como una segunda, ¿ya? Pero de acuerdo aquí al autor, dentro de las medidas de tendencia central se está definiendo las medidas de forma y de posición. Más que todo, es importante las medidas de posición, o sea, saber qué medidas son de posición. Tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿no? Y las medidas de dispersión, pues ya son la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, ¿no? Es importante ver eso de ahí. Acá tenemos, miren, las medidas de tendencia central indican la posición, localización de los datos. Las medidas de tendencia central más importantes tenemos la media, la mediana, la moda. También son útiles conocer las medidas de localización. Bueno, aquí habla de percentiles. ¿Por qué? ¿Por qué habla solamente de percentiles? ¿Por qué no habla de cuartiles ni de deciles? ¿Por qué? Porque dentro de los percentiles se encuentran los cuartiles y los deciles. Por ejemplo, vamos a suponer el cuartil 3. El cuartil 3 nosotros separa al 75% por debajo del cuartil 3 y por encima está el 25%. Ese cuartil 3 también se puede presentar como el percentil 75. ¿Por qué? Porque los percentiles generalmente van de 1% a 1%. Los cuartiles van de 25 en 25, 25, 50, 75. Y los deciles van de 10 en 10, 10%, 20%, 30%, 40%.
Por ejemplo, el decil 7, estaríamos hablando del percentil 70. Ya, por ello que aquí en esta diapositiva solamente hace mención de los percentiles nada más. ¿Por qué? Porque dentro de estas medidas podemos definir los deciles y los cuartiles. Bien, a ver, ¿qué más podemos ver aquí en estas medidas? Bueno, la medida de tendencia central, como menciona aquí en esta diapositiva, es un valor numérico alrededor del cual los datos parecen agruparse. Eh, por ejemplo, a la media aritmética también se le conoce como centro de gravedad. ¿Por qué? Porque alrededor del promedio generalmente giran los datos. ¿Ya? Si yo tengo un promedio, por ejemplo, en los pacientes con respecto al peso, vamos a suponer tengo 70 kilos como promedio, eso significa que todos los pacientes van a tener un peso alrededor de este promedio, o al menos la mayoría, si es que los datos son homogéneos, ¿ya? Eh, según este autor, aquí miren, según este autor, a la medida de tendencia central también se le conoce como posición. ¿Por qué posición? Porque la medida de tendencia central se posicionan en el centro de la distribución de los datos. Por ejemplo, la media, la mediana, la moda, generalmente se van a encontrar en el centro de la distribución de los datos. Ahí se posicionan la media, la mediana, la moda. Por eso que, según ese autor, a la medida de tendencia central también se le conoce como medidas de posición. Hay otros que diferencian. Hay otros que las medidas de tendencia central lo definen solo a la media, mediana, moda, y las medidas de posición lo definen a los deciles, cuartiles y percentiles. A veces lo diferencian, pero realmente la medida de tendencia central también son medidas de posición, porque se posicionan en el centro de los datos, ¿ya? Doctor, Y disculpe, dígame, ¿alguna eh, me- pregunta? Dígame, por favor, vayan haciendo sus preguntas, por favor. sí, disculpe, lo que pasa es que me están comunicando por acá por interno que están tratando de acceder, pero no necesitan que usted los acepte. Ya, ¿está en espera algunos? Sí, Ya, gracias, disculpe la interrupción. ya, de nada, está bien. Y ahí estoy admitiendo a todos para que vayan, ya, ahí ya participaron todos, ¿ya? Bien, sí pueden ver las diapositivas. Sí, doctor, sí se ven. He compartido. Ya. Bien. Entonces, como les estaba mencionando, miren, como les estaba mencionando, las medidas de tendencia central, la moda, la mediana, la media aritmética. Media aritmética o promedio es lo mismo, miren, ahí está su notación, cómo se denota la moda, la mediana, a la media.
El X raya generalmente la media de la muestra. Y el mu, el que parece una U, generalmente representa la media de la población, ¿no? Generalmente representa a la media de la población. Los cuartiles, por ejemplo, son medidas de posición, se denota por Q. A los deciles generalmente por D, ¿no? D de 10. Y a los percentiles por P, ¿no? Esa es la notación que se da a estas medidas, ¿ya? La moda, ¿cómo se define la moda? Ustedes saben que la moda es el valor más frecuente de los datos. Es el que más se repite. Por ejemplo, ustedes tienen ahí, miren, en el ejemplo, ahí, ¿cuál es el dato que más se repite? El dato que más se repite ahí es 5. Entonces, por lo tanto, la moda en ese conjunto de datos sería 5. Aquí estamos hablando de la moda en datos no agrupados, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de datos agrupados son datos que están en intervalos. A eso hablamos datos agrupados, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de la moda? Dice, si todos los valores son diferentes, no existe moda. O sea, para que exista moda, al menos dos tienen que repetirse los datos. En una distribución puede existir dos o más modas. ¿No? Si hay una, se llamará unimodal. Si habrá dos, si hay más de una, generalmente se le conoce como unimodal. En el caso que haya dos, se llama bimodal. En el caso que haya tres, trimodal. Y en el caso de tres, multimodal sería, ¿no? En el caso de variables cualitativas, ¿no? En el caso de variables cualitativas, la categoría que más se repite sería la moda. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy representando el sexo de los pacientes. Masculino, 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 femenino, femenino, masculino, masculino. En ese caso la moda sería masculino porque la categoría que más se repite es masculino. ¿Ya? Ahí tienen ustedes una tabla de frecuencias, miren, donde se tiene una muestra de 100 personas y su estado, y la variable que se está observando aquí en estas personas es su estado civil. Y vemos de que la categoría que más se repite aquí es casado, ¿no? Son 60. De los 100, de los 100, en total 60 son casados. Entonces, esa sería la moda, ¿no? Esa sería la moda. Eh, Debajo de esta tabla tenemos el número de hijos de 60 personas, dice ahí. Número de hijos sería la variable. Número de hijos sería la variable de estudios, una variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque solamente toma valores enteros. Y la CPI vendría a ser las frecuencias, ¿no? Por ejemplo, el primer valor me indica de que hay, me dice que hay 10 personas que indican tener 0 hijos. 21 personas indican tener un solo hijo, 15 indican tener 2 hijos y así sucesivamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, la moda, ¿cuál sería la moda? La mayor frecuencia. La mayor frecuencia ahí sería 21, ¿no? O sea, de las 60 personas, 21 de ellas indican tener un solo hijo. Entonces, la mayor frecuencia absoluta ahí es 21, sería la moda, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos la variable que está en clases, está en intervalos. A esta tabla de frecuencias se le conoce como datos agrupados, ¿no? Miren, datos agrupados. Miren cómo son los intervalos, ¿no? Miren cómo son los intervalos, ¿no? Si ustedes observan aquí, miren, entre 4 y 5 hay un espacio, o sea, quiere decir que estos intervalos no son continuos. Estos intervalos es cerrado por la izquierda y cerrado por la derecha. O sea, son intervalos originales, se llama este tipo de intervalos cuando son cerrados por ambos extremos.
¿ya? Pero de todas maneras la moda se saca igual, ¿no? No hay mucho problema aquí. En este caso la moda sería 15, ¿no? Porque esta es la mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, acá me están preguntando por la marca de clase, miren, la marca de clase. Ustedes saben que la marca de clase viene a ser el punto medio de cada intervalo. El punto medio, ¿no? ¿Y cómo sacamos el punto medio? Solamente sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2, ¿no? Ese sería el punto medio. Por ejemplo, el primer intervalo es de 1 a 4. Por ejemplo, estos intervalos tienen, fíjense, si ustedes observan, estos intervalos tienen diferente amplitud. Tienen diferente amplitud. Miren, este primer intervalo va del 1 al 4, el otro va del 5 al 17, el otro va del 18 al 25. No son uniformes, ¿ya? Pero el punto medio simplemente se obtiene sumando el límite inferior más el superior entre 2. ¿En cuál de estos intervalos está ubicado la moda? La moda está ubicada en el tercer intervalo. Por lo tanto, la marca de clase, ya, por lo tanto, la marca de clase del intervalo sería la moda, ¿ya? O sea, la moda no es 15, sino 15 viene a ser la mayor frecuencia absoluta. Entonces, el punto medio de este intervalo, ¿no? La marca de clase, como dice aquí, será la moda, ¿ya? Miren, ¿por qué está trabajando aquí? Miren, observen por favor aquí. eh, Cuando se tienen límites, miren, cuando se tienen límites originales, es decir, cuando los intervalos son cerrados por ambos extremos, para ya las medidas estadísticas, estos límites hay que convertirlos en límites reales. ¿Cómo se convierte estos límites originales a límites reales? Solamente al límite inferior se le resta 0.5 y al límite superior se le suma 0.5. Entonces, este intervalo, así se hace para todos, ¿ya? Pero en este caso particular, como la moda se encuentra en la tercera clase, voy a encontrar el punto medio. Entonces, para calcular las medidas estadísticas, estos límites originales se convierten a límites reales. ¿Cómo? Al límite inferior se le resta 0.5, entonces este límite sería 17.5, el inferior, y al superior se le suma 0.5, es decir, acá sería 25.5, sería el límite superior. Por eso, miren aquí, en esta diapositiva, así se calcula la marca de clase de la tercera clase, ¿ya? Entonces hay que trabajar con los límites reales, no se trabaja con los límites originales, ¿ya? Entonces aquí voy a sumar 17.5 más 25.5 y lo divido entre 2. El valor que me sale aquí sería la moda en este caso, ¿ya? Que es la marca de clase del intervalo. Por acá, en este caso, la marca de clase es 21.5, por lo tanto, la moda sería 21.5, ¿no? Ya. De repente, para su interpretación, podríamos redondear este valor, ¿no? Ya para su interpretación, ya vamos a suponer que estos sean edades, por ejemplo, vamos a suponer edades. Entonces, no, la edad es una variable discreta, ¿no? Entonces aquí, para poder interpretar, vamos a suponer que sean edades, diríamos la edad más frecuente en los pacientes aproximadamente de 22 años, podríamos decir. Y acá tenemos, miren cómo se calcula la moda para datos agrupados. Aquí sí, en esta tabla de frecuencia estamos hablando de intervalos con límites reales, porque miren, si ustedes observan aquí, el límite superior del primer intervalo coincide con el límite inferior del segundo, miren, coincide. En la tabla anterior, estos límites no coincidían, por eso de que los intervalos eran cerrados por ambos extremos.
En este caso sí coinciden. Por lo tanto, aquí tenemos límite cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. A estos límites se llaman límites reales. Aquí ya no tengo por qué convertir ya estos límites, porque ya son límites reales. Ya. Entonces ya puedo calcular las medidas directamente. ¿Ya? Entonces, si yo quiero aplicar la fórmula de la moda en datos agrupados, este FI, el FI, viene a ser la mayor frecuencia absoluta. Y la frecuencia anterior viene a ser el FI menos 1. Y el FI más 1 viene a ser la frecuencia posterior. En este caso, 3 vendría a ser el FI más 1, 12 vendría a ser el FI y 7 vendría a ser el FI menos 1. Con estos valores se reemplaza aquí, ¿ya? El límite inferior del intervalo, miren, como esta es la mayor frecuencia, voy a buscar su límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo sería 30 aquí. Y este T sub I viene a ser la amplitud del intervalo. Si ustedes observan la amplitud del intervalo, es 10, es el ancho del intervalo, ese viene a ser el T sub I que aparece en la fórmula. Entonces reemplazamos los datos, ¿no? Reemplazamos los datos, ¿no? Y resolvemos las operaciones y vamos a encontrar aquí la moda, ¿no? Acá lo mismo, acá, miren, acá también podemos redondear la edad, podemos redondear este dato para poder interpretar, porque aquí estamos hablando de la variable edad. Entonces podríamos decir la edad más frecuente en las personas es aproximadamente de 34 años, ¿no? Para fines de interpretación, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta con respecto a la moda, estimados estudiantes. Profesor, una pregunta. En el anterior Sí. ejercicio, ¿Ya? ¿de dónde sale 3? Disculpe. Ya, a ver, vamos a ver. En esta tabla. No, abajo en la fórmula. 12 menos 3. En la fórmula, a ver. Vamos a ver aquí de dónde sale 3. Ya. El valor 3 hemos dicho que es el FI más 1, este de acá, ¿ve? Gracias. O sea, 12 viene a ser el FI. Este FI de aquí. El FI menos 1 es la frecuencia anterior al FI. Y el FI más 1, que es este valor de aquí, ¿ve? Es la frecuencia posterior al FI. En este caso sería 3 el FI más 1, ¿ya? Este valor de acá, ¿sí? Sí, gracias. ¿Se comprendió? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo una pregunta. Dígame. En el seminario 2 hay un ¿Ya? ejercicio donde nos piden, en el último, el 5, nos pide que hagamos la marca de clase. Entonces, usted está explicando algo similar, pero yo quería saber si es que tiene que ver con la moda, porque, por ejemplo, yo hice, supongamos como está mostrando en la tabla usted acá, yo hice, por ejemplo, 0, el valor de 0 a 10, ya yo lo sumé y lo dividí en 2 y me salió la marca de clase, en este caso XY, ¿no? Y pero en el anterior, en la diapositiva anterior que usted mostró, la moda es como, creo que lo está, no sé si lo puede mostrar, por favor, A ver, porque a vi ver, a ahí. ver, a ver, vamos a verlo aquí. Este de acá. Claro, usted había puesto acá 17,5, 25,5 y al final le da la moda, ¿no? Entonces, yo quería saber si era lo mismo A ver, o es... Sí. mira, algunos autores no aplican la fórmula, sino simplemente dice de que la moda es el punto medio donde está la mayor frecuencia absoluta en la tabla. Simplemente así lo calcula la moda. Saca el punto medio del intervalo donde está la mayor frecuencia. Y hay otros autores que aplican la fórmula, como en este caso. ¿Ya? Ya. O sea, eso va a depender el criterio que estoy utilizando para calcular esta medida, ¿ya? Claro, si no es que yo quería, o sea, no entiendo esa parte, o sea, por ejemplo, como le vuelvo a repetir, en el seminario 2, la pregunta número 5, aunque todavía no nos habían enseñado la moda, nos habían pedido la marca de clase. Entonces yo quiero saber si es lo mismo o estamos hablando de algo diferente. A ver, con cualquiera de los dos criterios, generalmente no hay mucha diferencia. La única diferencia a veces son milésimos. Ok. Sí. No hay mucha diferencia, pero
generalmente cuando tú tienes una tabla de frecuencias, ya cuando tienes una tabla de frecuencias, mejor aplica esta fórmula. Esta fórmula además se podría decir un poco más exacta, ¿ya? Para calcular la moda. Ya. ¿Ya? Ya. Sí, Ya, sino que entonces, hay algunos autores solamente se limiten a calcular el punto medio nada más. Pero también está correcto también, ¿no? bueno, ya. Ya, Ya. Gracias. correcto. Bien, aquí tenemos lo que es la mediana. Miren, otra medida de tendencia central. La mediana generalmente es el valor central de los datos, pero para calcular la mediana los datos tienen que estar ordenados. O sea, yo no puedo calcular la mediana aquí en este tipo de datos. ¿De acuerdo? No puedo calcular la mediana porque los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Una vez que identifico cuál es el dato que se encuentra en el centro, ya esa es la mediana, ¿no? Esa es la mediana, ¿ya? Por ejemplo, aquí estos datos que están aquí ya lo estamos ordenando, aquí, ya lo estamos ordenando aquí, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, aquí, voy a ver, vamos a suponer el 12, a ver, veamos si es el 12 es el centro. El centro significa que debe quedarnos el mismo número de datos a la izquierda y el mismo número de datos a la derecha para que sea el centro. Por ejemplo, si yo veo si el 12 es la mediana, a la izquierda se encuentra 1, 2, 3, 4, 5 y a la derecha 1, 2, 3, 4, no sería la mediana ahí. Entonces, en este caso la mediana se va a encontrar entre 10 y 12, la mediana. Ya, acá se va a encontrar la mediana entre 10 y 12. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, miren, si la mediana lo ubican entre 10 y 12, por debajo de esta mediana van a encontrar 5 valores a la izquierda y 5 valores a la derecha también. Entonces, esa es la mediana. Entonces, ¿cómo sacan la mediana? Promedian el 10 más 2, suman 10 más 2 y lo dividen entre 2. Ese sería la mediana, ¿ya? Miren, acá lo están haciendo un poco más claro lo que les he explicado, ¿no? La mediana lo están ubicando entre el 10 y el 12 y simplemente sacan su promedio, es el 11. Entonces, ¿cómo se interpreta esta, la mediana? Aquí van a hablar del 50%, ¿ya? Vamos a suponer que estos datos, a ver, dice los datos emitidos. Vamos a suponer que estos datos sean, pues, estancia hospitalaria, por ejemplo, días que permanece un paciente en el hospital. Vamos a suponer que sean estancia hospitalaria. Pues aquí vamos a decir, el 50% de pacientes tienen una estancia hospitalaria menor o igual a 11 días. Y el otro 50% tendrá una estancia hospitalaria mayor a 11 días. ¿No? Esa es la interpretación de la mediana. Es muy diferente a la interpretación del promedio, ¿no? Es muy diferente. En la mediana vamos a hablar del 50%. Vamos a decir, el 50% de pacientes tienen una estancia hospitalaria menor o igual a 11 días. O sea, el 11 lo contamos en el 50% inferior. Y el otro 50% tendrá una estancia hospitalaria mayor a 11 días. Propiedades de la mediana, dicen, la mediana es única, no es como la moda que puede ver más de una. Ya, la mediana es única, no. Los valores extremos no afectan a la mediana. Miren, cuando yo tengo valores altos, cuando yo tengo valores discordantes son aquellos valores que están fuera de lo normal. Vamos a suponer que yo tengo edades de 20, 30, 35, 38, y hay una edad de 80 años por ahí en ese conjunto de datos. Ese es un valor extremo, a eso se llama extremo. Entonces, ese valor extremo no va a afectar a la mediana, pero sí va a afectar a la media aritmética. Ya, los valores extremos no afectan a la mediana. Es una propiedad muy importante aquí, ¿ya? La tercera propiedad dice, se aplica también en variables que pertenecen a escala ordinal. O sea, la mediana también se puede encontrar en variables cualitativas, pero que está en escala ordinal. Si está en escala nominal, no se puede interpretar la mediana ahí en esa variable cualitativa. Por ejemplo, vamos a suponer yo tengo la variable grado de distribución. Primaria, secundaria,
superior, ¿no? Y vamos a suponer que la mediana sea secundaria. Pues vamos a decir el 50% de pacientes tienen grado de distribución secundaria o menos. Y el otro 50% tiene grado de distribución mayor a secundaria. Bueno, en este caso sería superior, ¿no? O sea, es posible interpretar la mediana en variables cualitativas en escala ordinal. Por ejemplo, si yo tengo la variable síntoma, por ejemplo, la variable síntoma está en escala nominal. Vamos a suponer que un síntoma es fiebre, vamos a suponer. Yo no podría decir el 50% de pacientes tienen un síntoma inferior o menor, tienen un síntoma fiebre o menos, ¿no? O sea, cuando la variable es cualitativa nominal, no se puede interpretar la mediana, ¿ya? Solamente en variables cualitativas en escala ordinal, ¿no? Es muy variable de muestra a muestra, dice, ¿no? Bien. Aquí tenemos la mediana, miren. La mediana, cuando el número de datos es par. Miren la manera cómo se calcula la mediana. La mediana viene a ser el promedio. Acá tenemos el promedio. Cuando dividimos entre dos, hablamos del promedio. ¿Entre qué valores? Entre el valor, miren, entre el valor cuya posición en los datos ordenados es n medios y el valor n medios más 1. Vamos a suponer que yo tengo 4 datos. Es un valor par, ¿no? Tengo 4 datos. Entonces la mediana se va a encontrar entre 4 entre 2, sería 2. Y acá sería 4 entre 2, 2, más 1, 3. Entonces la mediana se encontraría entre el segundo y el tercero. Se promedia el segundo más el tercero entre 2, esa sería la mediana. ¿Ya? Eso cuando yo tengo un número par de datos. Por ejemplo, vamos a poner, tengo 4 datos. 4 datos tengo. Entonces, en este caso, mi n es 4. Entonces, 4 entre 2 sería el segundo valor de mi relación de datos. Y n sobre 2 más 1 sería el tercero de mis datos. Promedio el segundo valor como el tercer valor de mis datos, lo divido entre 2 y esa sería la mediana. En el caso que los datos sea un número par. Acá tenemos un ejemplo, miren, acá tenemos 2, 4, 6, 8 datos, número par. Ya, 8 datos tengo, pero antes de eso tengo que ordenar los datos, ¿vea? Para poder calcular la mediana, los datos tienen que estar ordenados. Tienen que estar ordenados de menor a mayor, así como hasta aquí, ¿ve? Ya, acá están ordenados los datos. ¿Alguien tiene, por favor, su micrófono prendido? Por favor, su micrófono. ¿Alguien? Bien. Entonces, miren, cuando yo tengo un número par de datos, en este caso mi n es 2, 4, 6, 8 mi n, ¿ya? Entonces, 8 entre 2, 4. Entonces, el dato 4, vemos aquí, 1, 2, 3, 4. El dato 4 es 11. Y el dato n medios más 1 sería el siguiente. O sea, en este caso sería 12. Entonces, promedio estos dos valores centrales, lo divido entre 2 y eso sería la mediana. Eso cuando se trata de un número par, ¿no? Cuando se trata de un número par. Acá tenemos la interpretación también. ¿Cómo se calcula la mediana si yo tengo un número impar de datos? Cuando yo tengo un número impar de datos, la mediana siempre se va a encontrar dentro de los datos y va a ser el valor central. ¿Ya? ¿Y cómo se encuentra ese valor? Al número de datos se le suma 1, se le divide entre 2. Ya, ese viene a ser la posición donde se va a encontrar la mediana, ¿no? Va a ser la posición central donde se va a encontrar la mediana. Vamos a suponer que yo tengo 3 datos, número impar. Entonces acá sería 3 más 1, 4. Entre 2, 2.
La mediana va a ser el valor que se encuentra en la segunda posición. ¿Ya? Si yo tengo 5, miren, vamos a poner que tengo 5 datos. Entonces acá sería 5 más 1, 6. Entre 2, 3. La mediana será el tercero de mis datos. El tercer valor de mis datos. Es más fácil sacar la mediana cuando los datos, cuando el número de datos es impar. ¿Ya? Acá tengo un número impar de datos, miren. Acá en este caso tengo 2, 4, 6, 7 datos, número impar, ¿no? 7 datos. ¿Ya? ¿Sí? Aquí estoy ordenando los datos, estamos ordenando los datos. Miren acá, este dato es posición 1, posición 2, posición 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí voy a encontrar dónde se encuentra, en esta posición, dónde se encuentra mi mediana. Entonces, como mi n es, aquí tenemos 7 más 1, 8, entre 2, 4. Entonces busco aquí el 4. Entonces significa que la mediana sería 15, la mediana. Entonces, cuando se tiene un número impar de datos, la mediana siempre va a ser un valor dentro de los datos, ¿ya? Cuando es impar. Y cuando es par, siempre se va a encontrar entre los dos valores centrales. Cuando es par. Doctor, disculpe, Sí, dígame, te escucho. hay otros alumnos que están esperando por ingresar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias. Muy bien, vamos a admitirlo. Ya ingresaron todos, ¿ya? Gracias, doctor. Muy bien. Vamos siguiendo, trabajando. Miren, aquí tengo una tabla, ¿no? La mediana de datos agrupados. Miren, aquí tengo una tabla que los datos agrupados en 7 clases. La primera clase va de 1.66 a 1.69, de 1.70 a 1.73. Miren, aquí los intervalos también son intervalos originales, ¿no? ¿Por qué? Porque no coincide el límite superior con el límite inferior del primer intervalo, no coinciden, hay un espacio aquí, ¿no? Hay un espacio. Entonces, para allá la mediana vamos a tener que pasar estos límites reales a originales. ¿Recuerdan cuando eran enteros? Cuando era entero sumábamos y restábamos 0.5, ¿no? En este caso hay 2 decimales. Entonces voy a tener que restar al límite inferior y al límite superior voy a tener que sumar 0,005, ¿no? Ya cuando eran enteros simplemente restaba al límite inferior 0,5. Y al límite superior sumábamos 0,5. En este caso, como los límites tienen 2 decimales, al límite inferior voy a tener que restar 0,005 y al superior voy a tener que sumar 0,005 al superior. Bueno, acá están los límites reales, ya miren. Estos límites que están aquí, ya están aquí, ¿ve? ¿Y cómo se han obtenido? Como les estoy mencionando. Al límite inferior se le resta 0,005, ¿no? Y al superior se le suma 0,005 para convertirlo al límite real. Ya con estos límites reales ya se puede trabajar, ¿ya? Ya se puede trabajar. Por acá están los puntos medios, son marcas de clase, las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas porcentuales y las frecuencias relativas porcentuales acumuladas, ¿no? Por aquí están, ¿ya? Entonces acá hay que aplicar la fórmula, ¿no? Aquí cuando los datos son agrupados hay que aplicar la fórmula. Miren, esta es la fórmula para datos agrupados, ¿ya? Sino que aquí se está trabajando con la tabla anterior, ¿ya? Aquí se está trabajando con la tabla anterior, ¿no? Ahora, miren, ¿cómo se aplica esta fórmula? Primeramente hay que hallar el n. Miren, como esta fórmula tiene frecuencias acumuladas,
El F mayúscula viene a ser las frecuencias acumuladas, el F minúsculo son las frecuencias simples. Entonces, en la tabla yo debo tener las frecuencias acumuladas. Estas frecuencias acumuladas son estas frecuencias aquí, pero sumados. A estas frecuencias lo estoy acumulando aquí. La primera frecuencia absoluta coincide con la primera frecuencia acumulada. La siguiente se va sumando, ya ve. Aquí tengo 3 más 6, 9. 9 más 7, 16. 17 más 12, 28. 28 más 3, 31. Miren, la última frecuencia acumulada debe coincidir con el tamaño de la muestra. O con el total de datos debe coincidir, ¿ya? Una vez que tengo las frecuencias acumuladas, voy a hallar este término de la fórmula, ¿ve? Esto hallo primero, el n sobre 2. Como en este caso mi n es 31, ¿ya? 31 entre 2 es 15.5. Entonces luego decimos, ¿dónde se encuentra 15.5 dentro de estas frecuencias acumuladas? ¿Cuál de estas frecuencias acumuladas lo contiene? A 15.5 vemos de que la frecuencia acumulada que lo contiene a 15.5 es 16. Entonces 16 vendría a ser el F mayúscula I y la anterior vendría a ser el F mayúscula I menos 1, esta frecuencia de aquí. O sea, si 16 es el FI mayúscula, el FI mayúscula menos 1 vendría a ser la anterior. ¿Ya? Y el FI, ya viene a ser el FI, en este caso viene a ser 7, ¿no? El FI minúscula, ¿no? Estamos referidos de que este FI es la frecuencia absoluta donde se encuentra, donde el valor que lo contiene al n sobre 2, ¿no? ¿Ya? Y bueno, el T sub I es la amplitud del intervalo siempre, ¿no? Bueno, en este caso la amplitud del intervalo es 10 siempre, ¿no? ¿Y cuál es su límite inferior del intervalo? Miren, en este caso su límite inferior del intervalo es, este es el intervalo, ¿no? Donde se encuentra la mediana. Entonces su límite inferior en este caso sería 20. Reemplazamos los datos, ¿no? Reemplazamos los datos y vamos a encontrar una mediana de 29.285. Miren, como la variable se da, esto podemos redondearlo para su interpretación. Y podemos decir aproximadamente la mediana es 29 años. Y la interpretación podría ser así, ¿no? El 50% de personas tienen una edad menor o igual a 29 años. Y el otro 50% tienen una edad superior a 29 años. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al uso de esta fórmula, estimados estudiantes? ¿Está claro cómo se reemplazan los elementos de esta fórmula? Para hallar la mediana en datos agrupados. ¿Me están escuchando, estimados estudiantes? Sí, doctor, se entendió. Sí. Ah, ya, muy bien, porque a veces se va la señal, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a entrar a la otra medida de tendencia central, que es la media aritmética. Generalmente esta es la medida que más se utiliza en la investigación, el promedio. Claro, la mediana también, pero la media aritmética se utiliza muy frecuente. Este símbolo de X raya generalmente denota la media de la muestra, es un estadístico, y este símbolo generalmente denota la media de la población, ¿no? Nosotros hemos visto en la primera clase donde se da términos estadística, hemos visto que un parámetro es una medida que representa la acción y un estadístico es una medida que representa la muestra, ¿no? Como ese dato se calcula en la muestra, por eso se llama estadístico. Y como este dato se encuentra en la población, por eso se conoce como parámetro. Muy bien. Acá tenemos la fórmula, la media de la muestra. Miren, simplemente para hallar el promedio o hallar la media, lo que tengo que hacer es simplemente sumar los datos y dividir entre el número de datos. Fíjense, es un método muy sencillo para calcular el promedio. O sea, todos deben saber calcular un promedio. Esa es la medida más simple que hay.
Y es la más importante dentro de la estadística, el promedio. Siempre se va a encontrar. Ojo que estas medidas solamente se calculan. La media aritmética, miren, la media aritmética solamente se calculan en variables cuantitativas nada más, ¿ya? Por ejemplo, aquí no hay opción a calcular en variables cualitativas, como en el caso de la moda, la mediana, ¿no? La media aritmética solamente se calcula con variables cuantitativas nada más, ¿ya? Variables cuantitativas. Miren, aquí está cómo se calcula la media de la población. ¿Cuál es la diferencia entre esta medida y esta medida? Es el tamaño. Mira, aquí estoy trabajando con todos los elementos de la población y aquí estoy trabajando solamente con los elementos de la muestra. Se sobreentiende que de esta población se ha sacado una muestra. Y en esa muestra estoy calculando el promedio. Estoy sumando sus datos en esa muestra y dividiendo entre el número de datos. Entonces a n minúscula generalmente se conoce como tamaño muestra y al n mayúscula generalmente se conoce como tamaño de la población. Bueno, en la práctica más se calcula la media muestral, ¿no? Porque en la práctica más vamos a trabajar con muestras. En raras veces se trabaja con toda la población, ¿ya? Es decir, cuando la población no es muy grande, ¿no? Cuando la población no es muy grande se trabaja con toda la población. Entonces, siempre vamos a calcular el parámetro ahí. Pero en la gran mayoría de estudios, generalmente las poblaciones son grandes y no se puede trabajar con toda la población. Entonces, de esa población hay que sacar una muestra, ¿ya? Y en la muestra hay que calcular la media muestral. Propiedades de la media aritmética. También es única. Si yo tengo un conjunto de datos, no es posible encontrar 2 medias, 3 medias, ¿no? Igual que la mediana, esta medida es única. Tengo un conjunto de datos. Acá hay una propiedad, dice, de que si nosotros a un conjunto de datos sumamos o restamos un mismo valor, ¿ya? Vamos a encontrar la media la media también va a estar aumentada en ese mismo valor. Miren aquí, ven, acá estamos haciendo un ejemplo. Aquí tengo los datos originales, 10, 12, 14. Su promedio acá es 12. ¿No? Si nosotros sumamos esto, lo dividimos entre 3, estamos hablando aproximadamente de cuánto, a ver, son 6, 36, ¿no? La suma acá es 36 entre 3, 12. Ahora, si a estos datos le sumamos 3, por ejemplo, a 10 le sumamos 3, se convierte en 13, a 12 le sumamos 3, se convierte en 15, y así sucesivamente, y volvemos a calcular el promedio, ya el promedio será este promedio anterior, pero aumentado en esa cantidad que estamos aumentando los datos. Entonces, en este caso el promedio sería 15, es una propiedad. Si nosotros en lugar de sumar restamos, es idéntico, es igual. Lo mismo, si a un valor lo multiplicamos, dice, por una constante, la media aritmética será igual a la media aritmética original multiplicada por esa constante, ¿ya? Son propiedades de la media aritmética, ¿no? Si nosotros, a esta diferencia entre el valor y su promedio se conoce como desviación. O sea, a la diferencia que hay entre el dato y el promedio se le conoce como desviación. Entonces hay una propiedad que dice que la suma de las desviaciones de los datos con respecto a la media siempre va a ser igual a 0. ¿Ya? Por ejemplo, en los datos anteriores de 10, 12, 14, su promedio era 12. Entonces, ¿cuál es la desviación con respecto al primer valor? Su desviación es menos 2. La desviación del segundo dato es 0. La desviación del tercer dato es más 2. Si nosotros sumamos estas desviaciones, me da 0. Miren, recuerden que cuando habíamos visto una propiedad de la mediana, habíamos dicho que los datos extremos no afectaban a la mediana, pero a la media sí los va a afectar. O sea, si yo tengo, por ejemplo, edades, vamos a suponer que yo tengo estos valores, miren, aquí, yo tengo estos valores 10, 12, 14, y vamos a suponer que por aquí hay un valor 80. Si yo promedio estos valores con el 80,
De hecho que el promedio va a estar aumentado. Ya va a estar aumentado, o sea, no sería un promedio real. Ya sería un promedio sobreestimado, se le llama eso. Entonces los valores extremos sí afectan al promedio, mas no a la mediana. ¿Ya? Es usada, dice la media, es usada en aquellas variables que están en escala de intervalo o de razón. Ustedes saben que estas escalas de intervalo o de razón solamente son para variables cuantitativas, ¿no? Bien sea discretas o bien sea continuas. Entonces quiere decir de que la media aritmética solamente se puede calcular en variables cuantitativas, bien sea discretas o bien sea continuas. No se puede calcular en variables cualitativas. Acá hay un ejemplo, miren cómo se calcula la media, ¿no? La edad promedio de las madres, bueno, aquí en este caso está hablando de 10 madres y se está hablando sobre su edad de estas madres, ¿no? Que asisten a un centro de salud en un día determinado. Pues, ¿cómo calculamos eso? Simplemente sumamos esas edades y lo dividimos entre el tamaño de la muestra, ¿no? Bueno, en este caso, aquí estaríamos hablando de 51.6. Acá podemos redondear para poder hacer una buena interpretación, ¿ya? Porque las edades son valores enteros, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? Son valores enteros. Entonces aquí la edad sería 51 años el promedio. El promedio de los valores de la edad de las 10 madres es de 51.6. Otra forma de interpretar estos datos diríamos, la edad promedio en las madres que asisten al centro de salud es aproximadamente de 52 años. ¿No? Sí también podrían hacer interpretación. La edad promedio de las madres que asisten al centro de salud en un día determinado es aproximadamente de 52 años. ¿No? Esta es la fórmula para calcular la media aritmética cuando los datos se encuentran agrupados en intervalos. Miren, ya cuando aparecen las frecuencias, el FI son las frecuencias absolutas. Cuando en la fórmula aparecen las frecuencias absolutas, y este X sí ya no vienen a ser los datos, sino ya viene a ser la marca de clase del intervalo. Entonces, para hallar la media aritmética en datos agrupados, lo que tengo que hacer es sumar los productos de la frecuencia absoluta por su marca de clase. Esa suma total se divide entre el tamaño de la muestra. Acá tenemos un ejemplo, miren, se dan cuenta, acá tenemos un ejemplo. Bueno, estos datos, les dice a continuación, se presentan las edades de 30 personas con cáncer pulmonar que pasan consulta en Hospital María Auxiliadora de Lima. Determina la media. Bueno, ya estos datos, de acuerdo a un procedimiento, ya se ha agrupado en estos intervalos, ya. En la clase 2, en la presentación de datos, cuando se elabora tabla de frecuencia, ahí se ve el procedimiento, cómo se forman estos intervalos, ¿no? Hay que hallar el rango de los datos, hallar el número de intervalos, la amplitud de cada intervalo, etcétera, etcétera. O sea, para formar estos intervalos con estos datos hay un procedimiento, ¿ya? Ese procedimiento está en la clase 2, con presentación de datos. Entonces, se supone de que para agrupar estos datos en intervalos, entonces el procedimiento que hemos llevado me ha llevado a determinar estos intervalos. Ahora, para determinar las frecuencias, entonces comienzo a ubicar cada uno de estos datos, voy a ver a qué intervalo le pertenece. Por ejemplo, el primer dato, 30. Bueno, acá se sobreentiende, miren, aquí también otra observación con respecto a los intervalos. Estos son intervalos cerrados por la izquierda y cerrados por la derecha, ¿no? Porque miren, acá hay un desfase entre el límite inferior y el superior, ¿no? ¿Ya? Estos son intervalos cerrados. Para calcular las medidas, hemos dicho que estos intervalos tienen que convertirse a intervalos reales, ¿no? ¿Cómo se convierten estos límites originales a reales? Al límite inferior se le resta 0.5 y al superior se le suma 0.5. ¿no? Con esos límites reales se va a calcular la medida estadística, ¿ya? Entonces comenzamos a ubicar, miren, el 30. El 30 voy a ubicarlo aquí, ¿ya? Porque el 30 pertenece a este intervalo. 43
43 pertenece a este intervalo, miren, porque acá es cerrado. Los 43 pertenece al tercer intervalo. 58 pertenece a este intervalo de aquí. Y así comienzo a cada uno a ubicar. Una vez que ubico los datos en cada uno de sus intervalos, esas frecuencias se suman y esa suma total me tiene que dar el total de mi tamaño muestra, que en este caso sería 30, ¿no? Porque tengo 30 datos. ¿Ya? Estos puntos medios que aparece aquí, viene a ser el punto medio de cada intervalo, ¿no? Viene a ser el punto medio de cada intervalo, pero acá hay que trabajar con los límites reales. Primeramente hay que convertir los límites reales y luego se halla el punto medio, ¿ya? Ahora, una vez que tengo las frecuencias y sus puntos medios, los multiplico aquí, mírenme. Para cada intervalo voy a multiplicar su frecuencia absoluta por su punto medio, por su marca de clase. Estos productos se suman al final, ¿ya? Y esta suma total se divide entre la suma de las frecuencias y ese es el promedio, ¿ya? Así se aplica la fórmula para datos agrupados. Entonces aquí estamos haciendo, miren, ya encontramos las frecuencias aquí, estas son las frecuencias absolutas, ¿ya? Acá están los puntos medios. Estos puntos medios, ¿no? Se ha encontrado sumando el límite, por ejemplo, aquí este límite real sería 29.5 más 33.5. Sumo 29.5 más 36.5, le divido entre 2 y eso aproximadamente va a ser 33, el punto medio. ¿Ya? Entonces aquí, miren en esta tabla, aquí ya estoy multiplicando, miren acá estoy multiplicando la frecuencia absoluta por el punto medio, lo estamos ubicando aquí, así hace para todos los intervalos así, luego se suman estos productos se suman aquí, miren, esta es la suma total, esta suma total se divide entre el tamaño de la muestra y vamos a encontrar el promedio, así como estamos haciendo aquí, miren. ¿Ya? Miren, esta suma total sería 1648 y el n en este caso sería 30, ¿no? Sería 30. ¿Ya? Entonces, este es el promedio. ¿Cómo se interpreta este promedio? ¿No? ¿Cómo se interpreta? Hablamos de promedio, ¿no? El promedio de los valores de las edades de las 30 pacientes es de 54.93, dice que acá faltaba un decimal, ¿no? Que también se puede redondear también para su interpretación, ¿no? Se puede redondear también para su interpretación. ¿Alguna pregunta con respecto a la media aritmética? ¿Cómo se calculan datos agrupados? ¿Alguna pregunta, por favor? Propiedades de la media aritmética. Estimados estudiantes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, Sí. lo escuchamos. Sí, Ya, correcto. ¿Todo está claro? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Fíjese, otro procedimiento que se utiliza cuando se analiza datos es la simetría. ¿Por qué es importante la simetría? Cuando hablamos de simetría, generalmente estamos hablando de datos uniformes, datos homogéneos, datos que no tienen mucha dispersión, ¿ya? ¿Por qué es importante saber si mis datos son homogéneos, o sea, son simétricos? Para poder asignar las medidas de tendencia central. Generalmente cuando mis datos son simétricos, generalmente la media aritmética es la medida más apropiada para describir esos datos. Cuando mis datos tienen simetría. Y si mis datos no tienen simetría, o sea, en otras palabras, su distribución no es simétrica, eso significa que voy a encontrar valores discordantes, ¿ya? Mis datos no van a ser homogéneos. Entonces, cuando los datos son asimétricos, o sea, son heterogéneos, son diferentes, entonces la mejor medida para describir a esos datos sería la mediana. Pues por eso es importante conocer si mis datos
guardan cierta simetría o guardan cierta asimetría, ¿no? Asimetría significa que mis datos no son simétricos. Miren, acá tenemos una forma, generalmente cuando mis datos tienen forma campanada, eso significa que mis datos más están concentrados en el centro y poco se desvían a los costados. O sea, cuando la mayor parte de individuos, sus valores o sus medidas están concentrados en el centro, entonces en este caso vamos a decir de que la distribución es simétrica. En una distribución simétrica, generalmente las tres medidas de tendencia central van a estar cerca al centro, tanto la media, la mediana, la moda. Casi los datos van a ser parecidos. No vamos a decir iguales, porque en la práctica no vamos a encontrar datos iguales, ¿no? Medidas iguales no vamos a encontrar. Pero sí la media, la mediana y la moda generalmente van a estar cercanos al centro. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo encontrar un promedio de 60. Yo puedo encontrar una mediana de 58. Yo puedo encontrar una moda de 59, ¿no? Entonces, cuando estas tres medidas de tendencia central más o menos son parecidas entre sí, hablamos de una distribución acampanada, de una distribución simétrica, ¿ya? A esta distribución acampanada también se le llama como curva normal. Curva normal, ¿ya? Cuando se tiene un histograma, miren, cuando se tiene un histograma y ese histograma más o menos se ajusta a una distribución acampanada, entonces generalmente en este intervalo que está en el centro, posiblemente en este intervalo se va a encontrar la moda, la mediana y la media aritmética, se va a encontrar en este intervalo. ¿Ya? Pero si este histograma más o menos se abulta, por ejemplo, para un costado, si este histograma, por ejemplo, se abulta al costado y decae a la izquierda, esa distribución no es simétrica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una distribución, miren, de acuerdo a la gráfica, más o menos hay una desviación a la izquierda, miren. La campana se desvía a la izquierda. Por eso toma el nombre de asimétrica a la izquierda. ¿Ya? Cuando se tiene una distribución asimétrica a la izquierda, generalmente la moda va a ser mucho mayor que la mediana y la media. Cuando la simetría es a la izquierda. La moda siempre va a ser mayor que las otras dos medidas de tendencia central. Y la que va a ser más menor que todas es la media aritmética. La mediana siempre se va a encontrar entre la moda y la media. ¿Ya? Acá tenemos otra forma de ver esa distribución sesgada a la izquierda, ¿no? Sesgada a la izquierda significa que la campana va disminuyendo a la izquierda, ¿no? Va disminuyendo a la izquierda. Se sobreentiende que este sería la moda, miren, este sería la moda, este sería la mediana, y este sería la media aritmética. En este orden está la medida de tendencia central. La media es menor que la mediana, y la mediana es menor que la moda, en una distribución sesgada a la izquierda, ¿ya? Acá tenemos una distribución asimétrica a la derecha, o sesgada a la derecha, miren. Cuando la campana va decayendo a la derecha, se dice sesgada a la derecha, o asimetría a la derecha. En este caso, miren el orden es así. La moda va a ser mucho menor que la mediana, y la mediana va a ser mucho menor que la media. En este tipo de distribución, la media va a ser mucho mayor que las otras medidas de tendencia central. ¿Ya? En otras palabras, tenemos esto, miren aquí. La media aritmética va a ser mucho mayor que la mediana, y la mediana va a ser mucho mayor que la moda. En esta distribución sesgada a la derecha. Vamos a suponer que la media acá me sale 60, la media. La mediana podría ser 58. Y la moda podría ser 55. ¿Ya? En este caso la moda es menor que la mediana, y la mediana es menor que la media aritmética. O sea, cuando se cumple esta relación de orden,
Hablamos de una distribución sesgada a la derecha, ¿ya? Medidas de posición. Miren, aquí tenemos las medidas de posición. Las medidas de posición, aquí estamos hablando de los cuartiles, deciles y percentiles, ¿no? Las medidas de posición. Cuartiles, cuando la distribución lo vamos a dividir en 4 partes iguales y se va a formar 3 cuartiles. Deciles, cuando la distribución lo dividimos en 10 partes iguales y vamos a formar 9 deciles. Y percentiles, cuando vamos a dividir a la distribución en 100 partes iguales. En otras palabras, vamos a formar 99 percentiles. ¿Ya? Si la distribución lo dividimos en 4 partes iguales, cada partecita conformaría el 25%. En deciles, cada partecita conformaría el 10%. Y en percentiles, cada parte formaría el 1%. Miren, aquí está la manera como les hablaba de los cuartiles. Miren, acá está el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil. Acá está cada partecita conforme el 25%. ¿Ya? Miren, si yo tengo acá el primer cuartil, por debajo del primer cuartil está el 25% y por encima estaría el 75%. Por encima del primer cuartil, ¿ya? Si ustedes suman 25 más 25 más 25, 75%. Miren aquí el segundo cuartil. El segundo cuartil es equivalente a la mediana. El segundo cuartil, miren, el segundo cuartil por debajo está el 50% y por encima está el otro 50%. Ese es el cuartil 2, que es equivalente a la mediana. Y el cuartil 3, miren, por debajo del cuartil 3 está el 75%. Y por encima está el 25%. ¿Ya? Eso con respecto a los cuartiles. Aquí está la forma cómo se calculan los cuartiles. Miren, en datos agrupados. Cuartiles en datos agrupados. Aquí también se aplican unas fórmulas. Vamos a ver si aquí están las fórmulas. Para hallar los cuartiles. Yo puedo hallar solamente 3 cuartiles nomás, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entonces, este K viene a ser el cuartil que quiero calcular. Por ejemplo, si quiero calcular el cuartil 1, acá reemplazo 1 por n entre 4. Bueno, n es el total de datos que mi tamaño muestra. Y se trabaja así como vamos a trabajar con la mediana, ¿no? Esta es la frecuencia acumulada, miren, esta es la frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia absoluta simple y este viene a ser la amplitud del intervalo, ¿no? ¿Ya? Viene a ser la amplitud del intervalo. Miren, acá hay un ejemplo. Veamos acá un ejemplo, miren. Acá están las frecuencias absolutas, acá están las acumuladas. Y aquí en este caso estamos, bueno, acá tengo, en este caso mi tamaño muestra 65, ¿no? Mi tamaño muestra 65 aquí. Bueno, aquí, calculando el 1. Entonces multiplico 1 por 65 entre 4, sale 16.25. Entonces yo digo, este 16.5, ¿en cuál de estas frecuencias acumuladas está contenido? ¿Cuál de estas frecuencias acumuladas lo contiene a este valor? Vemos que 18 lo contiene, ¿no? A 16.22. 18 sería el FI y 8 sería el FI menos 1, el que voy a reemplazar acá. El FI menos 1 sería 8. El F minúscula sería 10. Y el límite inferior del intervalo sería 60. Está refiriendo a este límite inferior. En este caso sería 60 el límite inferior. Y la amplitud del intervalo, como en este caso va de 10 en 10, pues, estimados estudiantes, ¿sí están escuchando? Doctor, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. El 60 es por el primer primer número del intervalo. Claro, el LI. A ver, miren, ya, Ajá, a ver. el número 60, o sea, el LI es el primer número del intervalo. Ah, claro, porque es el intervalo. Ustedes saben que un intervalo tiene un límite inferior y tiene un límite superior, ¿no? Un intervalo, ¿no? Ah, sí, el En la límite fórmula me está, inferior.
en la fórmula hablan del límite inferior del intervalo, ¿ya? En este caso, si este es el intervalo donde está el cuartil, el límite inferior sería 60, ¿no? Porque 70 sería su límite superior, ¿ya? En la Sí, fórmula doctor. en la fórmula me están hablando del límite inferior del intervalo, ¿ya? ¿Sí? ¿Comprendido? Bien, una vez que tenemos los datos de la fórmula, miren, una vez que tenemos los datos localizados en la fórmula, reemplazamos, miren, reemplazamos y hallamos el valor. En este caso, el cuartil 1 es 68.25. ¿Ya? Y vamos a suponer que estos sean pues, pesos. Entonces, como estoy hablando del primer cuartil, estamos hablando del primer 25%, ¿no? Diríamos el 25% de las personas tienen un peso menor o igual a 68.25. Y el 75% tendría un peso mayor a 68.25. Ya, porque estamos hablando del primer cuartil. A ver, vamos continuando, a ver. Ya. Acá, a ver qué estamos haciendo aquí. Acá se está calculando el cuartil 2, que es la mediana. Igualito, el mismo procedimiento, ¿ya? El mismo procedimiento. ¿Ya? Y aquí estamos calculando el cuartil 3, miren, con el mismo procedimiento. Estaba multiplicando 3 por 65 sobre 4 siempre, ¿ya? Entonces, en este caso el K por N sobre 4 me sale 48.75. Entonces, vamos a decir 48.75, ¿en cuál de las frecuencias acumuladas está contenido 48.75? 58 lo contiene. Porque 48 no lo contiene porque 48 es menor que esto. Entonces 58 lo contiene. Entonces la frecuencia anterior sería el F mayúscula I menos 1. La anterior. Este 10 sería el F minúscula I y 90 sería su límite inferior. ¿No? Y el valor de A, que viene a ser la amplitud del intervalo, ya sabemos que es 10, ¿no? Ya sabemos que es 10 ya. ¿Ya? Ya sabemos que es 10. Entonces reemplazamos los datos en la fórmula y encontramos. Miren, este es el cuartil 3. Hasta el cuartil 3 se aglomeraba el 75% de los datos, de las frecuencias, ¿no? Porque es el cuartil 3. Recuerden, va de 25, 25, 25, ¿no? Entonces, hasta el cuartil 3 hablamos del 75%. Entonces, vamos a decir, el 75% de las personas tienen un peso menor o igual a 90.75. Y el 25% restante tendrán un peso mayor a 90.75. Por aquí están los deciles. Miren, los deciles es igual. Igual, lo único que aquí la diferencia es que los deciles van de 10 en 10 ya. Los cuartiles sí van de 25 en 25. Ya los deciles ya van pues y la fórmula es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta es la misma la fórmula. La única diferencia es que se divide entre 10. Y el procedimiento es el mismo, ¿ya? El mismo que hemos hecho por los cuartiles. La única diferencia para calcular los deciles es que ya no se divide entre 4, sino se divide entre 10. Y la interpretación es la misma, ¿ya? La interpretación es la misma, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos calculando el decil 1. El decil 1, hasta el decil 1 se aglomeraba el 10%, ¿no? Porque es el primer decil. ¿Ya? Si estamos hablando de pesos, miren, estamos hablando de pesos, diríamos el 10% de las personas tienen un peso menor o igual a 58.12 kilos y el 90% restante, ¿no? Porque el 90% se encontrará a la derecha, porque el 10% se encuentra a la izquierda. Y diríamos, y el 90% tienen un peso mayor a 58.2. ¿No? Entonces, es la misma forma, miren, es la misma forma. Aquí estamos calculando el decil 8, ¿no? Hasta el decil 8 hay un porcentaje del 80% por debajo, ¿no? Y por encima del decil 8 solamente queda el 20%, solamente queda el 20%, ¿ya? Entonces, así se calcula. Bueno, aquí estamos hablando de percentiles, miren. Deciles, es el decil 9, ¿no? Y a los percentiles, miren, ya en el caso del percentil 20, miren, en el caso del percentil 20, hablamos por debajo del percentil 20,
el 20% y por encima el 80%, ¿no? De esa manera se interpreta estas medidas de posición, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Revisen los ejemplos, por favor, ahí está bien explicado, ¿ya? Está bien explicado estas medidas, ¿no? Acá están las equivalencias que les mencionaba, ¿no? El cuartil 1 es equivalente al percentil 25. El cuartil 2 es equivalente a la mediana y al percentil 50. El cuartil 3 es equivalente al percentil 75. Son equivalentes, ¿yo? Medidas de resumen, dice numérico para variables cualitativas. Bueno, las variables cualitativas generalmente se calcula proporciones, ¿no? Aquí no hablamos de la media. Bueno, de repente la mediana se puede calcular cuando está en escala ordinal, las cualitativas, ¿no? La moda también se puede calcular, pero la media aritmética no se puede calcular. En cambio, las medidas más frecuentes en variables cualitativas hablamos de la razón, de la proporción y la tasa, ¿no? Estas son las medidas más frecuentes en variables cualitativas, ¿no? Acá está cómo se define una razón. La razón viene a ser la comparación entre dos cantidades diferentes. La razón, por ejemplo, acá estoy comparando, ¿no? Acá estoy comparando 380 camas con 95 enfermeras, ¿no? Y más o menos esa relación va de 4 a 1. Si nosotros dividimos 380 entre 95, más o menos esa relación va de 4 a 1. Hay 4 camas por enfermera, diríamos, ¿no? Esa sería la razón de camas con enfermeras, ¿no? Diríamos en el centro de salud, la razón entre el número de camas y el número de enfermeras es de 4 a 1. O sea, por cada enfermera le corresponde hacer la supervisión de 4 camas de los pacientes, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? La proporción, bueno, ustedes saben que la proporción es una frecuencia relativa, ¿no? A las frecuencias relativas también se le conocen como proporciones. ¿Cómo se determina una proporción? Solamente vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, acá tenemos, dice, en el ejemplo, dice, en una población hubo 75 casos con cáncer pulmonar. Esta es la frecuencia absoluta. De un total de 1925, este es mi tamaño de muestra. Entonces, si yo divido esta frecuencia absoluta entre el total, voy a encontrar una proporción. Ahora, esa proporción se puede interpretar en porcentaje. Podríamos hablar del 9%. El 9% de casos, el 9% son casos de cáncer de pulmón en la población, ¿no? A esto también en algunos casos se le conoce como prevalencia. La prevalencia de personas con cáncer de pulmón es aproximadamente del 9%, sino que en una prevalencia, generalmente esta población es grande, debería ser grande para calcular una prevalencia. ¿Ya? Sí. Y la tasa, bueno, ya la tasa es una comparación entre el cociente entre el número de eventos ocurridos en un tiempo y lugar determinado, ¿no? Y la población que estuvo expuesta. O sea, esta tasa, la tasa viene a ser una proporción también, pero ya más específica ya, donde en el numerador va a estar el evento que han ocurrido en un determinado tiempo y espacio, ¿ya? Y en el denominador va a estar dado por la población expuesta nada más, por la población expuesta a riesgo. Esa es la diferencia que hay entre una tasa y la proporción. En la proporción el denominador era el total general. En cambio, en una tasa, el denominador solamente viene a ser la población expuesta nada más. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer yo quiero calcular la tasa de pacientes con cáncer de próstata, por ejemplo. Ya el denominador no va a ser toda la población total, ¿no? Porque este evento de la próstata no ocurre en toda la población total. Solamente ocurre en personas de sexo masculino. Y no ocurre en todas las personas de sexo masculino, sino ocurre en las personas mayores de 40 años, ¿no? Entonces, la población expuesta sería solamente la población masculina mayores de 40 años. Ese sería el denominador. ¿Ya? Y en el numerador sería, pues, cuántos casos se obtuvo con cáncer de próstata, ¿no? Y esa tasa va a estar definida
en un lugar determinado y va a estar definida en un tiempo determinado, ¿no? ¿A qué año corresponde, a qué lugar corresponde esa tasa? Esa es la diferencia que hay con respecto a las otras medidas. ¿Ya? Muy bien, estimados estudiantes, hemos terminado de explicar esta tercera clase, que no ha habido audio. Ojalá que con esta explicación a ustedes sirva para poder comprender toda la teoría que viene en estas medidas estadísticas, ¿no? Medidas de tendencia central, medidas de posición, ¿ya? Entonces aquí me despido de ustedes con respecto a la teoría, estimados estudiantes, y vamos a continuar con respecto al seminario.